Las 12 minutos en JP, la radio del pueblo. Gracias, don Héctor. En los estudios de la radio tenemos la presencia, tal y cual como lo habíamos anunciado, el abogado Fernando Yola Vázquez, con el cual vamos a conversar. Abogado, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes a usted, Enrique Estupiñán, a don Héctor Arias, al compañero Patricio Coronel en la cabina, a la gente que nos acompaña y nos escucha aquí en la ciudad de La Troncal y en todos los lugares a donde llega la señal de la radio JP. Un saludo cariñoso para ustedes. Abogado, el día de ayer pues, hubo una reunión en el municipio de La Troncal con los concejales miembros de la Comisión de lo que es Tránsito, usted presente como representante de las mototaxis y gente de otra operadora o preoperadora que quieren pues ser aprobada. ¿Su opinión de aquello? Sí, el día de ayer conversamos y sobre todo pude escuchar el planteamiento que hacían al intentar formar una nueva compañía de mototaxis. Supuestamente esa compañía de mototaxis estaría orientada a prestar servicio únicamente para personas con discapacidad, lo cual de por sí es una cosa contraria a la ley. La ley no habla de esto. Usted en ninguna parte de la ley de tránsito puede ver de que haya un sistema de transporte destinado a las personas con discapacidad, destinado a los niños, destinado a las madres embarazadas. No existe. ¿Qué es lo que existe dentro de la Constitución y la ley? De que las personas con discapacidad tienen como derecho que se les habilite los accesos para subir y bajar con comodidad, que se les habilite lugares especiales dentro del transporte público, que se les cobre una tarifa especial, que se les ceda el asiento cuando hay una persona con discapacidad. Son derechos de las personas con discapacidad. Esos no dicen en ninguna parte ni de la Constitución ni de la ley que tienen que tener su propio sistema de transporte, su propio sistema de restaurante, su propio sistema de recreación. No. ¿Por qué? Porque es contrario a la igualdad, pues. Cuando usted hace una discriminación de carácter positivo, como se lo conoce dentro del derecho constitucional, ¿qué significa una discriminación de carácter positivo? Cuando a un segmento de la sociedad, a un sector de la sociedad históricamente olvidado, abandonado, se le da ciertas medidas de preferencia para igualarlos al otro nivel de la sociedad, significa que usted hace una discriminación positiva. Es decir, a las personas con discapacidad le van a cobrar el 50% del transporte público. Le ha hecho una discriminación, le tratan discriminatoriamente, pero es una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque sirve para igualar con el otro sector. Pero cuando usted cambia el concepto y empieza a discriminarlos de manera negativa, está ocurriendo lo contrario a lo que prevé la Constitución, de que todos seamos tratados con igualdad. ¿Por qué? Porque mañana usted dirá, ese transporte es para discapacitados, yo no me subo ahí. Ese restaurante es de los discapacitados. Y llegaremos al tiempo en donde habían los restaurantes para negros, las escuelas para negros, las universidades para negros, las iglesias para negros, donde donde estaban los blancos no podían entrar. Es decir, una sociedad segmentada, una sociedad dividida, una sociedad fragmentada, que eso es lo que no quiere, eso es lo que no, eso es lo contrario a la Constitución. La Constitución que necesita que estos grupos se integren a la sociedad y sean vistos iguales, normales, como cualquier otro ser humano, porque eso es lo que somos en el fondo, seres humanos iguales, seres humanos portadores de derechos. Entonces, nada más. Lo que están pidiendo es una verdadera tomadura de pelo. No existe en la ley esa clase de transporte. Dice que están hablando de la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito no tiene competencia para ello. Solamente la Municipalidad de La Troncal, el GAD descentralizado de La Troncal, es el único que tiene competencia para el otorgamiento de permisos de operación. Vienen hablando de que están pidiendo una homologación a la Agencia Nacional de Tránsito. Yo no sé qué es lo que ellos entienden por homologación. Homólogo es igual, es igualar ciertas condiciones. La homologación en materia de tránsito no es otra cosa que la Agencia Nacional dicta ciertas medidas y dice, por ejemplo, para ser un taxi necesita tener estas condiciones: ser un automóvil sedán de 4 puertas, con cajuela, qué sé yo, y más cuestiones técnicas. Entonces usted compre de la marca de carro que le dé la gana, no le voy a decir qué marca compre, pero tiene que tener como mínimo esto: ser un sedán de 4 puertas, con cajuela, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, significa que todos los carros que quieran funcionar como taxi tienen que ser igualitos con esas condiciones mínimas. Esa es la homologación, para darle seguridad al pasajero, para decir usted va a transportarse de manera segura, de manera cómoda. Esto es lo que se necesita. ¿Quién dicta eso? ¿La Agencia Nacional de Tránsito? No, tampoco. El INEN, el Instituto Nacional de Normalización, ellos son los que ponen normas. Ellos mandan a la Agencia Nacional de Tránsito y la Agencia Nacional de Tránsito acoge ese informe del INE y dice:
Los taxis tienen que tener esta norma INE número tal. Los mototaxis deben llevar esta norma INE tal. Eso es lo que viene ocurriendo. Pero aquí en la práctica, ¿qué es lo que sucede con todo este cuento de las compañías de mototaxis? Es que se le están llevando el billete a la gente. Porque para irme a Quito a hablar en la Agencia Nacional de Tránsito necesito $20 por cabeza. Son 40, 60, 80 personas, multiplique. Es que ayer tuvimos una reunión en el municipio y necesitamos plata para eso. Y mañana es un trámite que le han negado 5 veces, creo, en la municipalidad. En la administración anterior, en esta administración, ya en la parte técnica, acá en lo local, ya no en lo conceptual, en lo macro, en lo local. ¿Cuál es la realidad? La realidad, existe un informe de necesidades para que le aprueben a usted una operadora de transporte y se base en qué. No en que le dé la gana al alcalde. El alcalde sí, estupidez en mi pana, le voy a dar a él 50 taxis. No lo puede hacer. Necesito un estudio de necesidades sobre el cual se va a basar. Si el estudio de necesidades dice en la troncal falta 20 taxis, tengo 20 cupos para otorgar. Esos 20 cupos los distribuyen, no a mi pana, no, sino al primero que haya ido y haya solicitado. Entonces debemos partir del estudio de necesidades. ¿Qué es lo que dice el estudio de necesidades que tenemos en la troncal referente a los mototaxis? Que existe una sobrepoblación, es decir, al momento existen demasiados mototaxis para la demanda. En este momento, no me acuerdo exactamente, existen alrededor de 25, 30 sobretaxis en exceso. Para el 2022, otra cantidad. Y para el 2027, que es hasta donde dura el estudio de necesidades, van a seguir existiendo 15 unidades de mototaxi en exceso. Debemos recordar que el sistema de mototaxis es un servicio de transporte excepcional. No es general, no está en todas las provincias del Ecuador, no está en todos los cantones del Ecuador, no es de que todos los municipios entregan permisos de operación para mototaxis, es excepcional. ¿Cuál es esa excepción? La ley dice en los lugares en donde sea posible y segura, 2 condiciones, que sea posible geográficamente. Quito no es posible, Cuenca no es posible por las pendientes, por las bajadas, las calles empinadas, no sube la moto, baja la moto, se chorrea y causa un accidente de tránsito, no es posible. ¿Es posible en dónde? En los lugares planos, como en la costa, en los lugares en donde sean seguros, porque si tenemos mucha delincuencia, usted va pasando y le van bajando de la moto. Cosas como esas tienen que analizarse, donde sea posible y sea segura. Entonces este sistema excepcional no puede funcionar porque me da la gana a mí, porque voy a ir a paralizarme y a quemar llantas frente a la municipalidad. No lo puede hacer. El alcalde no puede ordenar y decir, ¿sabe qué? Es que ya me han quemado 4 llantas de ahí frente. Dale 40 unidades de mototaxi. No es así, por Dios. Entonces es necesario de que entendamos de que todos los funcionarios, no solamente el alcalde, no los concejales, no el comisario, no el juez, todos los ciudadanos estamos por debajo de la Constitución. ¿Y qué podemos hacer? Solo lo que la Constitución y las leyes nos autorizan. Y en derecho público mucho más. El funcionario público puede hacer solo lo que la Constitución y la ley le permite. Nosotros los privados podemos hacer todo aquello que no nos prohíbe la Constitución ni la ley, pero el funcionario público es al revés, solo lo que la ley y la Constitución le permiten. Entonces esto no es así, de que vamos a quemar llantas, vamos a hacer plantones, vamos a paralizarnos aquí. No se va a conseguir absolutamente nada. Lo que sí están consiguiendo es sacarle plata del bolsillo a la gente y generar un perjuicio de carácter económico. Ya le han negado el día de ayer, les volvieron a decir, la comisión les dijo que eso era imposible. La directora de planificación dijo que era imposible. El director de la unidad de tránsito dijo que eso jurídicamente era imposible, en esos términos, imposible, de que no les iban a dar. Y siguen con la cantaleta. Y no es que no entiendan, es que no quieren entender, no les conviene entender. Entonces van donde los asociados y les dicen lo contrario. Ah, no, es que hoy ya hablamos con Enrique Estupiñán y él dijo que en la radio que sí era posible, que era bueno esto, y mañana tenemos que ir otra vez al municipio y otra vez el billete. Pero de aquí voy a ir a hablar con el gobernador y otra vez el billete. Y mañana me voy donde el comisario municipal y otra vez el billete. Han hablado con todo el mundo. Pero eso no es posible, jurídicamente, técnicamente no es posible. Más bien hago un llamado a los ciudadanos a no dejarse sorprender por esta clase de cosas y a dejarse de que le metan la mano en el bolsillo. No es posible. Constitución de nuevas compañías de mototaxis en este momento no es posible. Constitución de nuevas compañías de taxis en este momento no es posible. Están cerrados todos los cupos, se han entregado todas las unidades que estaban previstas en el plan, en el estudio de necesidades. Ya han sido copadas aquí en la troncal, no queda una sola más. Entonces es imposible. A cualquiera que diga yo le voy a sacar mañana a una compañía de taxis, le están mintiendo. Le voy a sacar mañana a una compañía de mototaxis, le están mintiendo. Nosotros hubiésemos pedido entonces un incremento de cupo para nuestros socios de las compañías que están
formadas, en donde tenemos también lo que se conoce como socios pasivos, aquellos que en su oportunidad no pudieron comprar la unidad de mototaxi, no cumplieron con ciertos requisitos, se quedaron siendo parte de la compañía, pero no tienen la unidad y no tienen la línea. Entonces hubiésemos pedido nosotros también el incremento de cupos. No lo hemos hecho porque no existe, no hay la posibilidad. ¿Para qué les hago gastar a mis asesorados en todo un trámite? Les cobro por el trámite si yo sé que me van a negar porque no existe el estudio de necesidades que determine de que existe la necesidad de nuevos incrementos. Esa es la realidad frente a este tema. Ahí está claro, pues entonces la aplicación del abogado Renaldo Llora, representante jurídico de las operadoras de mototaxi en la comunidad. El abogado tiene otra situación que comunicar a la ciudadanía. Cuéntenos. Así es necesario decirle a la ciudadanía, asimismo para conocimiento y para que el sistema de derechos que venimos manejando sea conocido y sobre todo se grafique que no por ser funcionario público puedo actuar como yo quiera. Tuve un caso en esta semana en donde la comisaría municipal inicia un procedimiento administrativo sancionador en contra de una señora que tiene una propiedad agrícola, que tiene una bananera en la parte de la Luz de América hacia atrás, colinda con una urbanización. La urbanización hizo sus planos, hizo aprobar los planos en el municipio, pero el ciudadano debe entender, porque esto también es un tema que la gente no lo entiende, el que el plano esté aprobado en el municipio no le da la propiedad del terreno. Lo único que justifica la propiedad del terreno es la escritura inscrita. Entonces, no porque a mí me aprobaron el plano, yo ya soy dueño de la tierra, no es así. En la práctica, esa aprobación de planos daba de que los solares van a una parte pequeña, pero a una parte de la bananera, tapando un canal de drenaje y parte de la bananera. Entonces yo le recomendé a mi clienta de que ponga una cerca limitando su propiedad, una cerca de alambre. Va a la comisaría municipal, solicita un informe al señor jefe de control urbano y en la jefatura de control urbano, yéndose más allá de lo que pueden hacer, dice que la urbanización es dueña legítima de sus terrenos. Es más, están los planos aprobados y que arbitrariamente han ido a poner una cerca que estaría dentro de los terrenos de la urbanización. Le digo, bueno, el municipio no es quien para decir quién es el dueño de nada. Y si tiene usted un conflicto de las escrituras, de quién está en posesión, quien lo tiene que resolver el juez de lo civil, no el municipio. Entonces, no tiene nada que hacer frente a esto. Y se inicia un procedimiento porque dice que no han aprobado el plano para poner una cerca de alambre. Entonces, bueno, esto ya solamente la simple razón del ciudadano puede entender lo descabellado que significa aquello. Realizan tan mal el procedimiento. El procedimiento administrativo sancionador dice que se requiere de dos partes. Una parte instructora, que es el que instruye, el funcionario que instruye, que cumple una función como la fiscalía, que es la que instruye los procesos. Y una autoridad sancionadora, que vendría a ser lo que hace el juez de lo penal. Usted presenta una denuncia en la fiscalía, el fiscal instruye todo el procedimiento y el juez de lo penal sanciona. En la parte administrativa, con el Código Orgánico Administrativo que está en vigencia, se establece esta separación. Un funcionario instructor y un funcionario sancionador. Aquí no lo hacen así. El señor comisario hace todo. Él mismo es el fiscal, él mismo es el juez, él mismo hace todo. Le indico que es un procedimiento administrativo nulo, de pleno derecho. ¿Por qué? Porque actuó sin competencia, porque se violó el procedimiento, porque no se respetó los derechos de esta persona, porque en ninguna parte está escrito de que para poner una cerca de alambre de púas tenga que hacer un plano e ir a aprobar en la municipalidad ese plano, de que es una bananera, de que no hizo ninguna obra civil, de que no necesita de un ingeniero ni de un arquitecto que haga un plano para poner una cerca de alambre de púas. Pero no quisieron entender absolutamente nada. Siguieron el procedimiento, ordenaron la salida el levantamiento de la cerca y el día antes de ayer me llega la notificación de que para el día de hoy a las 10 de la mañana iba a constituirse la comisaría municipal con los policías municipales y 4 obreros del Departamento de Obras Públicas para retirar la cerca. El día de ayer, atendiendo a lo que la Constitución establece de que los derechos pueden ser tutelados a través de la vía jurisdiccional, presentamos una acción de medida cautelar urgente ante el juez constitucional con la finalidad de que se pare esta situación. Y efectivamente ayer a eso de las 4 de la tarde recibimos notificación ya del señor juez en el sentido de que disponía de que se paralice cualquier acción que se vaya a hacer y que no se retire la cerca. Y que no se retire la cerca, ¿por qué? Porque se violó el debido proceso, porque se está queriendo juzgar sin que exista
una tipificación de esa conducta que ha tenido mi clienta, que se está excediendo en las atribuciones del señor comisario, de que la Jefatura de Control Urbano no es quien puede definir quién es el dueño de la tierra, sino eso se lo hace a través de una escritura pública, de que cuando existe conflicto entre propietarios, entre procesionarios, no es el municipio el que tiene que dirimir, es el juez de lo civil. Es decir, que se vulneraron los derechos de los ciudadanos y se paralizó esta situación. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque el ciudadano entiende de que están protegidos sus derechos, que no se le puede dar una legalidad aparente. La legalidad aparente es cuando quieren darle forma legal a un acto y dicen, no, yo tengo una resolución del comisario municipal y por lo tanto tengo que actuar, es una orden de él y yo no estoy vulnerando ningún derecho ni nada porque hubo un procedimiento, porque hubo una resolución y porque con la orden de él venimos a retirar la cena. La apariencia engaña. Pero esa es una legalidad aparente. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los procedimientos, porque se actuó invocando normas equivocadas, porque se actuó en base a una ordenanza que habla de otra cosa, que es la aprobación de planos, cómo aprobar los planos para el Cantón La Troncal, que es otra cosa. Entonces, cuando usted quieren hacerle... Cuando a usted le fundamentan una decisión invocando cosas equivocadas, es una legalidad aparente. Entonces usted no le puede decir que es culpable de robo porque la ley de la niñez dice esto, porque el código, la ley del anciano dice tanto, porque el COTAD... ¿Qué tiene que ver eso con lo que dicen que yo he hecho? El COTAD regula el municipio, la ley del anciano habla del tema de las personas de la tercera edad. ¿Qué tiene que decir? No, pero ahí está la fundamentación, yo le he citado normas legales, pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo. ¿Qué viene ahora después de esto? Nada, se suspende allí porque hay un acto que resulta arbitrario, contrario a la Constitución y tendrán que ir los interesados, los que se consideren perjudicados, tendrán que ir por las vías normales, que es ir ante un juez de lo civil y ahí sí se exhibirán los títulos escriturales, el juez determinará quién es el propietario del terreno, en el supuesto no consentido de que no sea una persona la propietaria del terreno, tiene el derecho de posesión, el estar en posesión de un terreno le da el derecho incluso a iniciar una demanda, ya sea de prescripción o la otra parte, una demanda de reivindicación para recuperar el terreno que tienen escrituras pero que no lo tienen en la práctica. Es decir, hay que respetar el debido proceso. Esta clase de cosas tienen que saberse porque el ciudadano tiene que conocer de que existen derechos y que sus derechos están tutelados y están garantizados por la función jurisdiccional, de que están garantizados de que por encima del funcionario, del funcionario administrativo, está el juez, está la justicia común, está la justicia constitucional. Entonces, de que no es cierto de que porque ya me han dictado una orden, si esa orden no está bien hecha, no está bien realizada, no se han cumplido los procedimientos, pues simplemente no va a tener ningún valor y no va a tener efecto jurídico. Y le sirve también para el funcionario público, para que entienda de que no porque es funcionario público puede hacer las cosas como a mí me dan la gana, tengo que hacerlas conforme establece la Constitución y la ley, que es la única forma de realizarlas. Ahora nosotros le agradecemos su presencia en los estudios de la 107.9 y les damos ese mensaje final a la ciudadanía. El mensaje de siempre de mantener viva la fe, la confianza, la esperanza, no todo está perdido, las cosas hay que hacerlas de manera correcta, de que los derechos están tutelados, hay que saber ejercer esos derechos únicamente, de que no podemos agachar la cabeza como ciudadanos frente a esta clase de situaciones que vienen ocurriendo todos los días. Peor cuando la administración pública quiere irse por encima del ciudadano. Tenemos que defender esos derechos. El saludo cariñoso para la gente, para los ciudadanos, el abrazo fraterno para todos y agradecerles a ustedes por esta conversación grata que hemos tenido. Gracias a usted, abogado Reinaldo Yola Vázquez, 13 horas 31 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos.